acabamos de calcular, ¿verdad? De 10 centímetros de espesor en la columna C2 y el ábaco de la columna B2 y D2, que sería de 15 centímetros de espesor. Vamos ahora a revisar la columna A1, ¿sí? ¿De dónde sacamos estos valores? De la tablita. Y mayoramos, nos da 37,81. El corte unitario va a ser 37,81 menos 8,32. La columna sigue siendo cuadrada, ¿verdad? O sea que 0,35 más d al cuadrado. Pero aquí tenemos un cambio, ¿sí? Tenemos que dividir entre los lados que tenemos. ¿Sí? ¿Cuál es la columna A1? Vamos a buscarla. Esta es la columna A1, ¿sí? Si nosotros nos paramos aquí, podemos ver que esta columna va a romper por dos lados, ¿verdad? Tiene dos perímetros resistentes nada más, porque se va a romper por aquí y por aquí. ¿Cómo vamos a sumar esos perímetros resistentes? Nosotros sabemos que la distancia que hay desde la mitad de la columna hacia acá va a ser D más el ancho de la columna entre 2, ¿sí? Y de igual modo, desde aquí para abajo va a ser D entre el ancho de la columna más el ancho de la columna entre 2. Entonces podemos decir que el perímetro resistente de esta columna, ¿verdad? Va a ser D, que sería la D de este lado más la D medios de este lado más la D medio de este lado, más el ancho de la columna, que va a ser la mitad que tenemos por este lado más la mitad que tenemos por este lado, más el volado que tenemos desde el centro de la columna hasta el final de la fundación, que es 0,54, y de igual modo por este lado, desde el centro hasta acá, que tenemos también 0,54. Entonces de ahí sale que esto va a ser ese lado, ¿verdad? Va a ser 0,54, ¿verdad? Más D más 0,35 entre 2 multiplicado por 2 por T. Voy a repetirlo por si no lo entendieron. Aquí tenemos, yo me voy a parar aquí, ¿verdad? Yo sé que el área de punzonado de una columna es D más 0,35, uno de los lados, ¿verdad? Es D más el ancho de la columna, pues. Pero aquí solo tenemos desde aquí para acá la mitad de eso. Entonces tendríamos D más 0,35 entre 2 más 0,54. Y por el otro lado también. Por eso es 0,54 más D más 0,35 entre 2 por 2. Ese sería donde se rompe una columna esquinera, ¿sí? Al igualar a esto a 130,6 obtenemos 0,17. Como 0,17, que es la altura útil requerida, es menor a la altura útil que tenemos con un espesor de 0,35 metros, no se necesitan ábacos en las columnas de las esquinas, ¿sí? No necesitamos ábacos en las columnas de las esquinas. Luego vamos a la columna lateral A2. Mayoramos, tenemos 85,27 y aquí hay que calcular si la columna se rompe por 3 lados o por 4 lados. Vamos a recordar qué significa eso. Si esta separación que hay desde el eje de la columna hasta aquí es lo suficientemente grande como para que esta columna se rompa por 4 lados, ¿verdad? O si este volado que hay desde aquí hasta aquí es tan pequeño que la columna se va a romper por 3 lados nada más. Eso es lo que vamos a calcular. Si ustedes se acuerdan, en el formulario de cálculo de fundaciones superficiales, en la parte de punzonado, nosotros habíamos visto esto, ¿sí? Que vamos a colocar, recordando el tema de punzonado, tenemos, se compara Z con 2X, ¿sí? ¿Quién era Z? Era esta distancia. ¿Quién era 2X? X era esto, la distancia que hay desde el pedestal hasta el lindero, pero en este caso no tenemos pedestal, simplemente tenemos columna, o sea que va a ser la distancia desde la columna hasta el lindero, ¿sí? Ok. Entonces, se compara Z con 2X, por el menor rompe. Si Z es mayor a 2X, hay 3 lados, y si 2X es mayor a Z, rompe por 4 lados. Entonces, ¿quién va a ser Z? Va a ser la columna más D, ¿sí? La columna, en este caso, es 0,35 y D es 0,274. Y eso me da 0,62. Y X, pues va a ser
la distancia que hay desde el centro de la columna, ¿verdad? Hasta el final, hasta el final del lindero, que vendría siendo los 0,54, que es desde el centro de la columna hasta el final, menos 0,35 más D entre 2. Y eso me va a dar 0,228. Cuando yo digo 0,64, que es Z, es mayor a 2 veces X, entonces esa columna va a romper por 3 lados. Y calculo mi corte unitario. El 8527 es mi QSU mayorado por mi presión de diseño. Esto sigue siendo cuadrado y lo único que vamos a cambiar es aquí la parte de abajo. Si rompe por 3 lados, ¿verdad? Yo me voy a ir aquí. Si rompe por 3 lados, quiere decir que en este sentido voy a tener D más 0,35, ¿sí? Y en este voy a tener la mitad de D más 0,35 más el volado, y por arriba voy a tener la mitad de D más 0,35 entre 2 más el volado. Por eso tenemos ok, entonces tenemos el lado vertical, ¿verdad? Que sería 0,35 más D, más los dos lados horizontales, que tendríamos 0,35 más D entre 2, que es desde el eje hacia adentro, más el volado, ¿verdad? Por 2 veces porque tenemos dos lados igual. Eso lo igualamos a 130,6 y nos da 0,271, que es menor a la D que tenemos, entonces tampoco se requieren ábacos en las columnas laterales. Entonces, en nuestra losa de fundación, ¿cómo la tenemos? Va a tener un espesor toda la losa de fundación, ¿verdad? Que es este recuadro negro que está aquí, ¿sí? Va a tener un espesor de 0,35 metros. Pero en la columna D2, C2 y D2 va a tener ábacos. Este ábaco va a ser de 15 centímetros de espesor, este va a ser de 10 centímetros de espesor y este de 15 centímetros de espesor. Ok, entonces nos vamos ahora a calcular el acero longitudinal. ¿Qué tenemos que hacer? Según lo que tienen en el formulario, ¿verdad? Por ser la presión uniforme, el acero por metro de ancho será igual en toda la losa. Así que basta con analizar una de las bandas para determinar este acero. Se tomará una banda longitudinal y se calculará como una viga invertida. Nosotros, para calcular la rigidez de la losa, ¿verdad? Ya habíamos calculado una franja longitudinal, ¿sí? Que sería esto. Entonces vamos a usar la misma franja longitudinal para calcular el acero, ¿sí? Esa franja longitudinal tenía una B de 3,65. Entonces la fórmula dice, con la franja utilizada en el paso 13 tenemos que W, porque W se calcula como QSU, que en nuestro ejercicio es 8,32, por el ancho de la franja, que es la misma que tomamos en el paso 13, 3,65. Y eso nos da una W de 30,37. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a modelar una viga como está en la franja. ¿Sí? En esta franja tenemos un volado a la izquierda de 0,54 y unos tramos de 4,05, 4,05, 4,05 y otro volado a la derecha de 0,54. Y eso lo vamos a cargar con 30,37 toneladas. ¿Sí? Ahora, ustedes se preguntarán, ¿pero cómo una losa va a ser una viga? Esto es simplemente un modelado. ¿Sí? En este ejercicio, las columnas de una viga vendrían siendo las columnas de nuestra losa. Pero si ustedes ven, las columnas aquí me están produciendo una fuerza hacia arriba y es porque la estoy calculando al revés. Las columnas, estoy volteando la losa. Esta presión uniforme que tengo sobre la supuesta viga que estamos calculando va a ser la presión del suelo sobre las columnas. Entonces, estoy agarrando esto que está aquí arriba es el suelo y aquí abajo tengo la estructura, la edificación, cuyas columnas las estoy afincando aquí. Yo voy a calcular esto como una viga, como lo vieron con mi papá en diseño estructural. Lo único es que cuando yo termine determine cuál es el acero necesario, lo voy a distribuir en una B
¿verdad? De 3,65, como lo hacíamos en las fundaciones. Ya yo tengo el acero y lo que voy a hacer es distribuir ese acero en esta base, 3,65. Y además de eso, todo el acero lo voy a colocar invertido. ¿Qué quiere decir? Que el acero que tengo en los tramos, que siempre va por debajo, en losa de fundación lo voy a colocar por arriba. Y el acero que va en los apoyos, que siempre lo coloco por arriba, en losas de fundación lo voy a colocar por debajo. ¿Sí? Igual vamos a hacer, bueno, aquí yo les coloqué, calculamos el acero como se estudió en concreto y diseño estructural, con la diferencia de que B no va a ser 100 centímetros, sino 365. Y el acero se colocará invertido, es decir, el de los tramos por arriba y el de los apoyos por debajo. De igual manera vamos a hacer para calcular el acero transversal. Se selecciona una franja, pero ahora transversal, ¿sí? Antes habíamos seleccionado una franja horizontal que era 365, ahora vamos a seleccionar una franja transversal, perdón, antes habíamos seleccionado una franja longitudinal de 3,65 de ancho, ahora vamos a seleccionar una franja transversal de 4,05 de ancho, ¿sí? Porque es 4,05 entre 2, 4,05 entre 2 me da 4,05. Tenemos la franja, ¿verdad? Entonces aquí vamos a diseñar nuestra viguita. ¿Cómo va a ser? Por arriba tiene un volado de 0,54, por abajo de 1,16. Este va a ser el eje 1, 2 y 3, con 3,65, 3,65, y la carga uniformemente distribuida la vamos a calcular como 8,32 por 4,05, y eso me da 37,70. Calculo mi viga, hallo diagrama de momento, diagrama de corte, consigo mi momento máximo, y con ese momento máximo voy a calcular cuál es el acero necesario, lo distribuyo en un ancho de 4,05 metros y luego invierto todo el acero. Lo que está abajo va por arriba, lo que está arriba va. Ok. Recuerden que esto ya ustedes se los evaluaron en diseño estructural. Entonces, ¿hasta dónde vamos a evaluar el cálculo de la losa que les voy a asignar? Va a ser hasta el paso número 16, ¿sí? ¿Qué van a encontrar ustedes de esa losa? ¿Cuáles van a ser las dimensiones? ¿Cuánto vale B? ¿Cuánto vale L? Van a encontrar cuál es el espesor de la losa y dónde se hace necesario colocar ábacos. El cálculo del acero, ¿verdad? No lo vamos a hacer porque eso ya ustedes lo estudiaron en otra materia. Entonces nosotros vamos a llegar hasta el cálculo, hasta el paso número 16.